Apreciados amigos, reciban un saludo muy cordial. Bienvenidos. Este es Diálogos con Marca Poder. Los saludamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Miguel Jaramillo Luján, soy el CEO de la compañía Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación. Es un verdadero placer para nosotros encontrarnos cada noche de jueves con ustedes en nuestro programa Diálogos con Marca Poder. Hoy hablando acerca de buen gobierno. Y a propósito de esto, de hablar de buen gobierno y de hablar de nuestros temas, desde la empresa Jaramillo Luján, queremos darles la más cordial bienvenida. Los queremos invitar para que participen ya a través de nuestra transmisión en el Facebook Live con esta pregunta que quiero hacerles. Apreciados amigos, regresamos. Habíamos tenido una dificultad técnica, pero ya estamos otra vez aquí conectados nuevamente en Diálogos con Marca Poder. Y vamos a dar ya entrada de una vez a nuestros invitados en la noche de hoy. Inicialmente saludamos a Elsa María González. Elsa es fundadora de la agencia Cluster Research. Ella es doctora en administración, toda la vida se ha dedicado al marketing, docente, mamá, esposa. Bueno, tiene una vida como la de cualquier mujer, digamos, hoy por hoy, pero es una mujer que se ha dedicado toda su vida a la investigación y además tiene un doctorado. Elsa María, bienvenida a Diálogos con Marca Poder. De estar aquí, de que podamos hablar un poco de marketing, de investigación, bueno, de branding, de temas personales, en temas de branding. Así que nada, encantada de acompañarte hoy. Y bueno, a todos que se conecten y bienvenidos. También les doy la bienvenida a todos. Bueno, y saludamos también a esta hora desde la ciudad de Guayaquil a nuestro amigo y aliado allí, Francesco Aycar, un hombre que lleva muchísimos años también trabajando en el sector público, desde los temas de gobierno y también en los temas de investigación. Francesco, bienvenido a Diálogos con Marca Poder. Buenas noches, Miguelito. Buenas noches, Elsa María. Buenas noches a todos. Bueno, sí, como tú dices, es cierto, ya tengo un poquito más de 25 años trabajando en instituciones públicas y más allá de 10 años trabajando también en lo que es investigación, pero específicamente para el lado de empresas públicas. Entonces, vamos a conversar sobre los temas que pueden desarrollarse, los temas que pueden hacer a través de una buena investigación para comunicarse más con la ciudadanía. Gracias, Francesco. Bienvenido. Y saludamos también a Santiago Jiménez, quien está en la ciudad de Medellín. Santiago, bienvenido a este contacto con nosotros que hacemos desde Bogotá, Colombia, desde Guayaquil y ahora también desde la capital antioqueña. Bienvenido a esta transmisión. Santiago Jiménez es también un profesional que ha trabajado el tema de las matemáticas, la investigación de mercados y hoy también es funcionario del gobierno, trabaja con el gobierno de Medellín y tiene bajo su dirección un medio de comunicación también de mucho prestigio en la capital antioqueña. Santiago, bienvenido. Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a esta mesa supremamente técnica. Me siento como un poco intimidado por la calidad técnica que se puede vislumbrar, pero acá esperamos, como siempre, para construir un diálogo que construya. Muchísimas gracias, Santiago, a ti. Saludamos a Liliana González, a Omar Orozco, a Kate Castilla, que nos saluda desde Cartagena, Colombia, desde Ibagué, Gabriel Díaz, a Silvia Bustamante también, a Federico Gardiazabal y a varias personas que se están conectando a esta hora también con esta transmisión. Teníamos un bachecito ahí al principio, pero ya estamos con todas estas personas que los invitamos para que opinen. ¿Alguna vez lo han encuestado? ¿Alguna vez ha estado en una encuesta, en un grupo focal, lo han abordado en la calle? Compártanos su opinión o opine lo que quiera, porque aquí la gente y las opiniones de la gente es lo que más nos interesa, aparte de nuestros expertos. Elsa María, empecemos a conversar. Yo quiero que nos cuentes, que nos cuentes realmente por qué es útil hoy para las empresas, para las MIPYMES, sobre todo en una situación como esta, una investigación de mercado. Bueno, yo creo que el principal objetivo que tiene la investigación es disminuir la incertidumbre de un negocio. Disminuir aquello que tú no conoces y que necesitas conocer para tomar cualquier tipo de decisión. Esa es la filosofía y lo que respalda cualquier pregunta de investigación. Yo creo que eso es lo que le da pie, finalmente, al hacer una investigación de mercados, ¿no? Perfecto, Elsa María, muchísimas gracias.
Francesco, para que sigamos la conversación, hoy las empresas o muchas empresas dicen, ¿para qué yo tantos datos? ¿Para qué yo hacer una encuesta con un montón de datos? ¿Qué utilidad tiene esa data para una compañía hoy? Bueno, definitivamente mucha. Mientras más información y una información bastante filtrada la tengan, ustedes deben saber pues que tener información es poder. ¿Qué te enriquece tener información? Apuntar definitivamente a donde tienes que orientarte. Dentro de nuestro país, pues en las empresas públicas, de hecho, dentro de la Constitución está consagrado la democracia participativa. Y en ese tipo de acciones, pues las empresas públicas deben apuntar a qué, a lo que la gente necesita. ¿De qué manera podemos saberlo? ¿De qué manera podemos determinarlo? Con una investigación que nos diga qué es lo que ellos necesitan. Nosotros como funcionarios podemos pensar que en una esquina necesitamos un parque, pero definitivamente lo que piensa la gente o lo que necesita la gente no es un parque sino una escuela. Pues podemos llegar a consensuar, podemos llegar a conversar con ellos a través de mediciones que las hacemos continuamente. Gracias, Francesco. Seguimos invitando para que sigan participando, para que nos entreguen sus comentarios. Ahí está Federico Gardiazabal saludándonos también desde la ciudad de Bogotá. Santiago, usted que es el hombre de los datos, de la matemática, ¿qué papel juega la matemática en la realidad de los mercados? Suena compleja la pregunta, pero yo le he escuchado a usted varias reflexiones al respecto. O sea, suena pues como si fuera pero uno a veces aprende matemática, 2 más 2 es 4, 4 por 4, 16, etcétera. Pero ¿qué papel juega la matemática en las decisiones de un mercado o cuando hablamos de marketing? Yo creo que la matemática como lenguaje es como la aproximación más puntual que podemos tener a la realidad. Cuando llevamos un dato numérico, un consenso, una estimación social, una estimación del mundo, de los fenómenos naturales, podemos llevarlo a un dato que se construye en un lenguaje que hemos construido a través de los números, y ese número nos da una estimación muy clara de la realidad, y es la forma más sensata, más concreta de representar esos fenómenos que queremos estudiar. La matemática es importante porque nos otorga diferentes herramientas muy pragmáticas para evitar que digamos que el sesgo que tenemos todos los individuos a la hora de establecer un juicio se reduzca simplemente a un número, y con ese número podemos tomar decisiones mucho más eficientes. Bueno, particularmente nosotros desde la empresa pocas veces asumimos una campaña, un gobierno o un proyecto si no tenemos algún instrumento de investigación, si no tenemos algún tipo de elemento que nos permita ser más claros. Elsa María González, ¿qué vas a opinar? Adelante, por favor. No, que de hecho hay cosas que son, y lo que tú dices, totalmente cierto. Yo creo que los datos son una aproximación, te permiten entender patrones de comportamiento. El tema es, hay cosas que son muy importantes y es cómo entender cosas que van un poco más allá de los datos. Por ejemplo, en temas electorales o en temas, por ejemplo, de gobierno, entender la inteligencia colectiva de las personas para poder lograr hacer comunicaciones, para lograr formar mensajes creíbles y que lleguen a las personas, es uno de los principales retos desde la investigación, y se hace justamente desde la otra esfera que no son los datos, sino la parte y la ciencia social, ¿no? Todo lo que es el tema de entender, inclusive desde la psicología, desde la neurociencia, desde la psiquiatría, incluso algunos temas. Yo creo que la investigación es como esa unión, ¿no? Me encantan los datos porque en la agencia todo el tiempo los vemos, porque te dan patrones, y coincido con Santiago, patrones totalmente relevantes sobre el comportamiento, te permite hacer predicciones, ponerle piso a las situaciones, pero cuando uno intenta o pretende cambiar una realidad, necesitas entender qué detona desde el comportamiento la realidad. Y en temas justamente electorales, creo que la inteligencia colectiva es el reto, ¿no? A propósito de inteligencia... bueno, dale, Santiago, adelante. Creo que hay una aproximación. Borges decía que uno con los años aprende a evadir errores, pero nunca a merecer aciertos. Primero, que el concepto de dato no es solamente una estimación o una aproximación numérica. Un dato puede ser los votantes, sí. los manifestantes están supremamente furiosos con el candidato. Eso es un dato que no podemos cuantificar.
pero el dato existe porque es una premisa de una aproximación, un reflejo del mundo real. Cuando hablamos de investigación en ciencias sociales, hay métodos muy rigurosos desde la matemática que nos permiten cuantificar ese tipo de estimaciones de inteligencia colectiva. Y es ahí donde la matemática, la estadística y las ciencias sociales tienen que lograr una conversación supremamente rigurosa y sensata sobre el mundo en el que conviven. Aproximar desde los números el entendimiento colectivo que tiene un posible votante de su candidato. Digamos, los que nos dedicamos a estos temas de datos de consultoría política. Eventualmente, creo que con este tipo de diálogos podemos construir herramientas con la suficiente rigurosidad de la matemática y la sensibilidad que otorgan las ciencias sociales para, digamos, predecir mejor los comportamientos. Porque ni la matemática ni un sociólogo supremamente especializado van a poder siempre predecir la realidad, porque los datos simplemente son aproximaciones. Eso sí, hago la cuña, no caer en el dataísmo, no caer en la fe ciega en el dato. El dato simplemente es una aproximación y un inicio de camino por donde irnos, pero nunca va a ser una abstracción total de la realidad. Y lo que estamos cayendo en estos momentos es que nos están vendiendo muchos datos que no nos dicen nada. Entonces, ¿para qué estamos construyendo todo un tema de datos en todo el sector público, en todo el sector privado, si no somos capaces de tomar una decisión eficiente? Mucha cantidad de datos también es perjudicial, y una fe ciega sobre el dato, sin entender la sensibilidad a la que tú hablas del individuo, del consumidor, es un total error que debemos evadir. Definitivamente coincido con Santiago y también con Elsa María, obviamente. Yo creo que de las investigaciones, ¿qué es lo que vamos a sacar? Una radiografía de la situación de ese momento. Definitivamente ya viene el expertise de nosotros, viene el expertise también pues, de a quién estamos manejando para ver qué tipo de resultados sacas con esa información. Como dice Santiago, definitivamente tener datos abultados, pero definitivamente no darle un resultado, no darle un horizonte, no darle una meta, no me lleva a nada. Pero también quien no tiene información, quien carece de algún tipo de realidad, algún tipo de radiografía, algún tipo de entendimiento con la gente con la que vas a trabajar, también es bastante perjudicial. Así es. Esa es una realidad, y una realidad también es que muchas veces la gente, como decía ahorita Santiago, piensa que los datos son infalibles, los datos de una encuesta son infalibles. Elsa María, ¿qué tan cierto es eso de que a veces, pues de la analogía de que estamos hablando de una fotografía del momento cuando hablamos de una encuesta o de una investigación de mercado? Mira, de hecho, hace poco estuvimos en un evento bien importante analizando qué había pasado en distintos momentos electorales de distintos países del mundo. ¿Y qué encontramos? Que una cosa, y ustedes lo han mencionado ahora, es el momento. Si tú me preguntas hoy si tengo una intención, a lo mejor yo te diga la verdad y esa sea mi intención hoy. Pero pueden pasar tantas cosas de aquí a mañana, una mala noticia, tantas cosas pueden influir en el comportamiento que yo mañana voy a cambiar mi voto y lo que te dije que, exactamente, y lo que dije que iba a hacer, no es que te mienta, es que algo pasó y simplemente cambié la decisión. Y eso es lo que a veces no hemos entendido. Por ejemplo, mira, hace poco estaba leyendo un trabajo que hicieron muy importante para medir el tema de intención de voto, que se asimila mucho a temas de intención de compra cuando hablamos como marca, ¿no? Marca candidato, marca de producto, marca es marca, ¿no? Y es medir la intención con una o dos o tres variables es bien complejo porque es un tema actitudinal, de disposición. Es un tema que yo te puedo decir, pero que mañana puedo cambiar por muchas razones. Entonces el tema de, además que lo que Santiago decía, la investigación no es que sea infalible, que hay un margen de error. Aquí hay un tema que hay que considerar. Aquí hay temas de emociones que hasta hoy no existe un algoritmo, gracias a Dios, que las lea y que pueda predecir una emoción para poder modificar un comportamiento de una forma radical. Entonces yo creo que ese tema de que sean totalmente claro, y no lo hemos visto, en Colombia lo hemos visto, los desaciertos de las agencias, pero yo creo que es un tema del momento y la situación también que puede afectar muchísimo la imagen de un candidato y la disposición de la gente a un comportamiento. Así es, seguimos dialogando acá esta noche en Diálogos con Marca Poder, con expertos sobre investigación de mercado político, investigación de mercado para empresas, para diferentes organizaciones. Yo quiero preguntarle a Francesco Aycar,
¿cómo ha cambiado el público, los intereses sobre todo y las motivaciones de en este momento estar encuestando o estar sondeando públicos que están en cuarentena, que están sintiendo incertidumbre, miedo, que digamos están bajo una situación de tan particular como la que estamos viviendo? ¿Cómo percibe usted que puede cambiar una encuesta, un instrumento de investigación a partir de un condicionamiento como estos? Creo que se cayó, ¿no? No lo veo. Sí, sí, adelante, te escuchamos, Ah, ok. Francesco. Bueno, se nos cayó Francesco, ¿cierto? Sí, yo no lo escucho, Bueno, sí, creo que sí se cayó. sí, yo creo que se cayó aquí la señal, pero bueno, continuemos nosotros dialogando sobre esta pregunta, intereses y motivaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes desde la empresa de Cluster Research, Elsa María? De hecho, hace poco hicimos un estudio bien interesante en 1.400 personas más o menos para entender qué estaba pasando. Y bueno, muchas cosas han cambiado, los hábitos en los hogares están cambiando, nuestro hogar se convirtió en el centro de nuestra operación, el lugar de entretenimiento, de descanso, de trabajo, y lo que inicialmente fue un caos, porque así se vio, claro, me ponen en mi casa, me encierran en mi casa y ahora tengo que atender mi casa, atender mi familia, atender mis hijos, trabajar, además de eso ser profesora de mis hijos. Pues al inicio fue un caos, pero creo que poco a poco la gente fue encontrando una forma de adaptarse y rutinas que facilitaron el tema. Yo creo que en temas de comportamiento hay cosas que han pasado y creo que pues bueno, tienen que ver con lo que finalmente ha movido los hogares, ¿no? Continuamos en diálogos con Marca Poder. Ya aquí se están conectando otra vez Santiago, Francesco nuevamente. Aquí los voy a poner otra vez al aire. Esto lo seguimos avanzando. Elsa María, por favor, vuélvenos a compartir tu opinión desde el principio para que podamos tener contexto frente al tema de intereses y motivaciones que cambian en la gente y la experiencia que nos contabas desde tu empresa. Bueno, les estaba contando que hace poco hicimos una investigación con 1.400 personas y también hicimos una investigación cualitativa aparte para entender algo más de los datos. Y encontramos que al inicio, como creo que fue para muchos, esto fue un caos, ¿no? Cuando te encierran en casa y te dicen, ahora tienes que trabajar, estudiar, ser ama de casa, ayudar con las labores del hogar, además de eso ser profesor de tus hijos, quienes tenemos hijos. O sea, todo al comienzo fue un caos. Y creo que así se sintió en los hogares, pero mira que la naturaleza es sabia, el cerebro es sabio. La gente empezó a montar rutinas y la gente encontró una rutina, que es la forma en que el cerebro tiene de alivianar las cargas del día a día y hacer el vivir mucho más sencillo. Y empezamos a encontrar como unas rutinas mucho más claras. El día que era tan complejo al inicio ya empezó a ser mucho más suave. Y claro, todo este cambio, estos patrones de comportamiento, hizo que otras cosas cambiaran. Las prioridades en el hogar cambió. Hoy en día gastamos menos, pero estamos consumiendo más internet, más productos en el hogar, más tiempo incluso. Bueno, yo creo que muchas cosas han cambiado en los hogares y eso es el reto. De hecho, las prioridades cambiaron, ¿no? Y creo que ese es el principal reto para todos, ¿no? Para las marcas, para el gobierno, para todos. En el caso de los gobiernos, Francesco, ¿cómo cambió los intereses y las motivaciones de los ciudadanos? Y sobre todo la forma en la que ven a un gobierno en tiempos como estos que el mercado pudiera estar evidenciando eso. Bueno, en el sentido del municipio de Guayaquil, se reorientaron las cosas definitivamente para el tema COVID. Ustedes pueden saber pues, que Guayaquil se convirtió en algún tiempo en el punto focal de la pandemia en el país. Tuvimos pues bastantes muertes. Nos convertimos en ejemplo de lo que no se debía hacer y se tuvo que comenzar a tomar un poco medidas duras en el sentido de pues, cerrar un aeropuerto, ese tipo de cosas, pero que en definitiva el tiempo le ha dado la razón a la alcaldesa de que hizo lo que estaba haciendo bien. Gracias a Dios, pues estamos saliendo del tema. Ya Guayaquil está totalmente controlado en el tema de muertes. Recuerdo que no sé si fue unos días antes, unos días después de la muerte de mi padre, hubo un día que hubo 600 muertos, cuando lo normal era 50.
Eso es lo que tradicionalmente en nuestro país, en nuestra ciudad hay, pero subió pues a una cantidad bárbara y eso era sostenido durante algún tipo de tiempo. Se tomaron medidas duras, se reorientaron económicamente medidas, muchas obras físicas, que no que vamos a decir que no las vamos a hacer, pero fueron reorientadas ¿en qué? En cuestiones netamente de salud. Se potenciaron hospitales, se crearon hospitales y comenzamos a darle a la gente motivo para que no salga de su casa, porque definitivamente pues en el tiempo de pandemia lo que más nos preocupaba es que la gente salga a infectarse. Obviamente tenemos que pensar que socialmente es necesario salir. ¿Por qué? Porque tienes que alimentarte, tienes que darle algún tipo de sustento a tu familia. Y en ese sentido, pues nuestra alcaldesa tomó la decisión de personalmente entregar alimentación y con eso pues pudimos ir aplacando, reduciendo la curva hasta estar totalmente estables. Y le digo con el mayor de los orgullos, pues pasar de ser el patito feo del mundo, del ejemplo, claro, de lo que no se debía hacer, pues a que ya nos llamen a preguntar qué estamos haciendo, qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Maravilloso, me alegra mucho eso, claro, por Guayaquil, sobre todo porque muchas ciudades hoy están viviendo situaciones lamentablemente muy parecidas a ese principio de Guayaquil, porque se confiaron, porque se relajaron, porque no entendieron la gravedad. A todos nos duele, cada vida que se pierde es muy doloroso. Sin embargo, yo creo que hoy Guayaquil ha salido adelante y eso nos alegra un montón. Elsa María, en el caso de las empresas, ¿cuáles hoy son los instrumentos de investigación de mercado que más funcionan, que más pueden entregar data confiable para la toma de decisiones de una empresa? Pongamos el ejemplo de una MIPYME, por ejemplo. Mira, yo creo que las técnicas de investigación, todas responden a un objetivo distinto. Y yo creo que aquí lo importante es encontrar cuál es la mejor combinación o la técnica que responde a tu objetivo como negocio, ¿sí? Yo siempre les he dicho a mis clientes, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres saber? ¿Qué necesitas conocer? ¿Y qué piensas hacer con esa información? Porque si no, tú lo decías al inicio, eso se convierte en ¿para qué investigo si al final no tengo ni idea cómo lo uso? Yo creo que hay muchas técnicas, están las encuestas, desde la parte, digamos, cuantitativa, están los experimentos, está todo lo que tiene que ver con la parte de entrevistas, la etnografía, la etnografía digital, por ejemplo, entrar a entender qué pasa con las redes sociales. Bueno, todo esto, yo creo que hay muchas cosas interesantes, pero también hay una que se nos ha olvidado, que creo que es muy potente, que nos puede servir a nosotros como MIPYMES, a muchas compañías, y es el Dex Research, que es la investigación documental. Y es porque no usamos fuentes confiables, fuentes que nos sirvan para entender, por ejemplo, las marcas, los negocios, la gente. Hoy en día estamos a una pantalla de tener acceso a mucha información. Y se los digo a mis estudiantes, ¿tú sabes cuánto vende tu competidor? No, no lo sé. Grave error. Esa información está disponible y es gratis en Colombia. Entonces, hay cosas que tú debes de saber. ¿Sí? ¿Cuál es la oferta de tu competidor? Pues entra, pregunta. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero lo más importante es que todo eso responde a un objetivo claro de investigación. Y muchos objetivos deben combinar distintas técnicas, incluyendo, por ejemplo, la neurociencia, dependiendo de la envergadura del proyecto de investigación. ¿Sí? Claro que sí, dependiendo de la envergadura, dependiendo de la empresa, dependiendo del perfil de público, es la forma en la cual se puede lograr tener un instrumento adecuado. Francesco Aycar, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, ¿qué papel juegan hoy o qué papel juega hoy el tema de que la gente no tenga un teléfono fijo? Antes era más fácil quizá acceder a través de una herramienta como estas, pero hoy la gente incluso no usa ni siquiera las llamadas del celular, sino que casi que todo está concentrado en el tema del chat, del WhatsApp, no se contestan números que no se reconozcan. Eso hace más difícil, digamos, muchas veces las tomas de muestra para una investigación de mercado en una encuesta o en una entrevista. Depende. En el caso nuestro preferimos hacer la toma física. Siempre nos ha gustado el contacto físico con la gente. Recuerda que nuestro gran grueso, más allá de la parte de mercado, es la parte social para la parte política. Entonces debemos conocer específicamente de la gente qué es lo que necesita. Pero no, yo no considero de que haya algún tipo de problema en la parte tecnológica, sino más bien eso nos ayuda. De hecho, hay ciencia que te dice que son más certeras
las encuestas de tipo tecnológica, yo no te voy a decir que no creo tanto en ellas, pero siempre a mí me ha gustado la encuesta de carne y hueso, la encuesta que tú ves frente a frente a la persona, que conversas con ella, que no más allá de que te responda 10 preguntas, pues puedes sacar algo más. O sea, es rico de parte de la persona escuchar su problemática, qué pasa en su barrio, qué quieres en tu ciudadela, cómo tú puedes colaborar. Y eso definitivamente no lo puedes hacer vía chat o vía una información tan directa que simplemente te diga, pues, respóndeme 5 preguntas, aplasta CEP y punto. Yo creo que es más importante, es más necesario tener el contacto con las personas, pues, y de ese tipo de anotaciones que pueden ser de tipo pues, cualitativa, podemos sacar muy buenos resultados para todos, ¿no? Bueno, tenemos a Santiago, no sé si nos escucha Santiago, ¿nos escuchas ahí? Tenemos algunos problemas con él, pero vamos a ver si nos escucha Santiago. Bueno, parece que no tenemos ahí la señal de Santiago. Quería preguntarte, Elsa María, a propósito de lo que acaba de decir Francesco, y es, ¿qué papel juegan esas nuevas tecnologías? Y le voy a meter otro ingrediente, y es el hecho de que hoy esa encuesta de carne y hueso también genera desconfianza, porque si hablamos de distanciamiento social, pues lo que menos voy a querer yo es tener mucho contacto con gente que no conozco además. Actualmente es muy complicado la encuesta de carne y hueso, definitivamente se me ha complicado muchísimo. Y de hecho, mira que, y coincido con Francesco, lo mejor que puede haber es tú poder ver, sentir, entender la expresión de la gente, o sea, porque es que la cara habla, ¿no? Los ojos hablan. Y eso pues en este momento posiblemente puede tener una limitación, pero yo creo que ahí nos toca sacar nuevamente las tecnologías y en la medida de lo posible, porque también hay sectores donde no es tan fácil, especialmente sectores sociales donde la tecnología no llega, donde no hay internet, pues para decirte ponte en una pantalla y hablemos, ¿no? O sea, donde es posible, el Internet se ha convertido y este tipo de plataformas de una gran oportunidad de sentarnos a hablar con la gente, de entender, de saber qué piensan y lo demás, pero la realidad es que no todo el país, incluyendo el nuestro, tiene esta cobertura. Entonces, si tú quieres llegar realmente a población vulnerable, no te queda, por ahora la tienes abandonada y desconocida porque ¿cómo llegas? ¿Sí? Entonces, eso es una gran limitación para ciertas investigaciones y ciertos ejercicios de las empresas como las de ustedes, Elsa María. Sí, de hecho, por ejemplo, ahora hay unos entrenamientos que se están haciendo y unas capacitaciones importantes en temas, por ejemplo, etnográficos, antropológicos, con entrenamientos, con distanciamiento, con todo, para que puedan entrar y abordar ciertas comunidades. Pero ¿sabes qué hemos encontrado? Justamente en esas comunidades hay una falta de credibilidad en el COVID. Y hace poco lo veíamos y decían, es que eso se lo inventó el gobierno. Tapabocas de bufanda. Hay líderes que piensan que es un invento, efectivamente, que eso no es realidad. Y la gente les está copiando y lo estamos encontrando y eso hace que el riesgo sea mucho más alto para todos. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros sí estamos llegando, ahora por ejemplo estamos haciendo siembras en hogares, estamos haciendo entrevistas y observaciones en algunas regiones, mandamos a nuestro equipo pues preparado para, pues con todos los implementos y toda la seguridad posible, pero en otras regiones, por ejemplo el campo, ¿cómo llegas? Si hay limitaciones en transporte, si no te dejan pasar, si, o sea, es difícil, ¿no? Creo que es difícil. En la medida de lo posible, pues llegamos, pero hay limitaciones y es la realidad, ¿no? Llegó otra vez Santiago Jiménez y vamos a aprovecharlo. Santiago, ya nos escucha, ¿cierto? Sí, ya los escucho. Bueno, Santiago, hubo un experimento excelente. Y un experimento que usted realizó con un sistema de transporte masivo en Medellín, donde hizo un trabajo que permitió mapas de calor e identificación de ciertos comportamientos. ¿Será que nos puedes compartir algo de esta experiencia? Miguel, claro que sí. Realmente todo lo que es el tema de datos o referenciados es supremamente útil porque es la forma de poder densificar X o Y variables, poder entender especialmente lo que piensan los consumidores, cómo se comportan, cómo compran, cómo responden a diferentes estímulos, es supremamente importante.
hay algo que está pasando muy interesante en estos momentos, más allá del sistema de transporte, y es que con todo el tema del coronavirus, estamos, digamos, nos obligaron a la transformación digital a las malas. Entonces, los científicos de datos, la gente que se dedica a depurar datos, a construir conocimiento desde otras esferas, está aplicando todas las herramientas, todas las capacidades y todas las potencialidades a generar unos mapas de calor que nos están explicando en tiempo real cómo se propaga el virus. Ahora, entonces, ¿cómo podríamos llegar nosotros a entender el comportamiento del tráfico, el comportamiento de los despachos en temas logísticos, de los despachos que tiene cada individuo en su día a día y poder captar la suficiente información, agruparla en mapas de calor y poder tomar decisiones de política pública en temas muy específicos, en zonas muy específicas, tanto que yo poder decir que por cuadra voy a tomar una decisión? Eso lo estamos, con Miguel lo hemos estado construyendo, esperamos tenerlo próximamente funcionando, construir un mapa de calor electoral a un punto de georreferenciación casi que de comuna, casi que de barrio también. Puedo decir en el barrio donde la gente es más propensa a aceptar una idea que le estamos viendo. Las posibilidades que nos ofrecen el dato, pero el dato es simplemente una aproximación, ya hablamos al principio, de lo que sucede en ese territorio y falta ese componente sensible del experto, de la persona que el tema en el X o Y tema que se está tratando, para poder tomar decisiones que tengan un impacto mucho más real. Así es, Santiago, lo realizamos incluso en la provincia de Los Ríos, Ecuador, donde tuvimos la oportunidad de ganar varias elecciones gracias a una plataforma que montamos contigo y donde pudimos mapas de calor, pero obviamente, como nos pasa en todas las elecciones, ya sabemos que hay datos allí, pero hay que saberlos leer, confrontarlos, sobre todo con una frase que a mí me encanta, que me enseñaron hace muchos años, y es que hay que gastarle mucho tiempo a Platón en la biblioteca, pero más a la gente en la buceta. Hay que gastarle tiempo, sí, conversar, escuchar, hablar, a ver cómo está sintiendo la gente y no creer solamente lo que dicen las encuestas. Frente a eso, Elsa María, yo quería preguntarle algo de lo que la gente piensa en la calle, y es que sobre todo en lo político, ya la gente es muy escéptica frente a las encuestas. ¿Qué decir sobre esto, sobre ese escepticismo del ciudadano, que creo que no es solamente, pues no es contra las encuestas, sino frente a la veracidad de las encuestadoras y a la política misma? Sí, yo creo que, bueno, eso es un reto que tenemos como sector además, y eso ha pasado porque también los medios se han encargado de construir eso, ¿no? Recuerda que a la gente le llega lo que los medios comunican, o sea, no hay más canales, eso es lo que empieza como a propagarse, ¿no? Lo que es claro es que tenemos que hacer un trabajo muy juiciosos y creo que es una responsabilidad del sector de realmente entender que, primero, el comportamiento de las personas es totalmente cambiante, las cosas afectan la decisión de las personas. Mira, una cosa es muy interesante con relación al COVID y a la credibilidad justamente de las encuestas o de cualquier fenómeno, y es un trabajo que se hace en el Banco Interamericano de Desarrollo que sigo, en el que he podido participar en algunas cosas, desde Colombia, desde, digamos, revisar, no sé, campañas de comunicación, en trabajos que hemos hecho de investigación, y tú puedes tener y saber y entender cómo la gente se va a comportar, entender la posibilidad y el patrón del comportamiento. Pero si tú quieres cambiar ese patrón de comportamiento, lo único que te queda es la comunicación. Y tienes que saber comunicar. Pero para saber comunicar tienes que tener presente una cosa muy importante que hemos olvidado, y son los sesgos del comportamiento. Y eso es la famosa economía del comportamiento. Es entender que hay tres grandes cosas: preferencias, creencias y procesos de decisión. Y que en las tres cosas, los sesgos todo el tiempo están presentes. La gente piensa que no se va a enfermar. A veces nos equivocamos en la comunicación. Hablar de distanciamiento social, cuando somos seres totalmente sociables, pudo haber sido un error en vez de hablar de distanciamiento físico, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se explican a la luz del comportamiento de la gente, pero que es difícil a veces de entender. Pero volviendo, digamos, a la pregunta de credibilidad, yo creo que ahí hay que hacer un gran trabajo desde la comunicación. Desde la comunicación, porque es que ahí es a veces donde nos hemos equivocado con los mensajes, porque las encuestadoras no son infalibles. Es imposible decir que no se van a equivocar, porque siempre va a haber un margen de error. Y si existe ese margen de error, existe la posibilidad de equivocación. ¿Qué piensa Francesco? Bueno, definitivamente coincido con lo que dice
Elsa María, de hecho en nuestro país, tú debes saberlo, Miguel, que un par de gerentes de compañías de investigación estuvieron presos, porque supuestamente la información que dieron no era real, era un tema específicamente para una candidatura a presidente. Me parece que es un absurdo, pues como dice Elsa María, pues nosotros manejamos el más menos, la cantidad normal, y estaba dentro de los parámetros. Definitivamente, pues creo que fue algún tema político, pero en ese sentido las encuestadoras aquí nos preparamos para este tipo de actividades. Pero en el caso del COVID, por ejemplo, nosotros en el país estamos con el tema de semaforización y nosotros los manejamos en base a encuestas por sectores. Vamos a hacer o hacemos cada 15 días encuestas. Bueno, no hagamos encuestas, hacemos pruebas en los sectores, y según el resultado de las pruebas de cómo está el contagio en esos sectores, pues nosotros o cambiamos, estamos ahorita en amarillo, o subimos a rojo o bajamos a verde. Entonces yo creo que ahorita la medición que se está haciendo o las herramientas que estamos utilizando para las investigaciones de mercados, pues están siendo bastante potenciadas. Creo que nos está ayudando bastante, y a nivel nacional, pues este tipo de resultados es con los que los municipios asumen la responsabilidad de quedar en un color o cambiar a otro. Santiago, ahorita Elsa nos decía algo bien importante, y era, hoy el Open Data nos permite tener acceso a la información casi que queramos en tiempo real. Eso no es muy contrastante con digamos, la resistencia en muchas ciudades y países a que los gobiernos pudieran tener más acceso a nuestros datos para controlar el COVID. Yo creo que Antonio Escotado, el filósofo español, propone una reflexión muy interesante frente a la libertad que uno entrega cuando usa una plataforma virtual, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram. Hay algo que se llama los APIs, que es una programación interna de la aplicación que te extrae toda la información personal. Es muy curioso, Antonio Escotado dice: yo no soy lo suficientemente importante para que ellos puedan lograr algo muy específico con la información personal. Lo que le interesa a las grandes marcas, lo que le interesa a los gobiernos es el aglomerado de los datos. Con esa aglomeración de los datos podemos entender mejor el comportamiento de nuestros ciudadanos, el comportamiento de los consumidores, y podemos tomar decisiones mucho más eficientes. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que ustedes están hablando de por qué pierden legitimidad las encuestas es, primero, porque creo que no hay un rigor detrás muy claro de las encuestadoras. Hay una premisa que usan los estadísticos, que un dato lo suficientemente torturado va a decir lo que uno quiera. Las encuestadoras también entran a jugar un papel político, un papel electoral a conveniencia. O sea, no es algo nuevo para la gente saber que hay encuestadoras que se suman a X o Y político cuando están a las puertas de las elecciones para poderle dar como ese último empujón. La gente se tiende a dejar confundir por lo que representa la media o la intención de voto colectiva. Pero detrás de esa elección, de esa concepción de encuesta, detrás de lo que hay a abordar un grupo, a un colectivo de personas encuestadas, hay un sesgo muy grande. Es un sesgo en estadística que se los comparto, es que es correlación no es causalidad. Correlación no es causalidad, es que la gente ve una encuesta y cree que porque la gente empezó a votar, o porque la gente cree que la imagen del presidente Duque mejoró por el manejo de la crisis, inmediatamente le dan un principio de causalidad. Entonces la gente toma o tiende a tomar decisiones bajo supuestos que son erróneos, o simplemente por dejarse llevar de un dato muy mal tomado. A mí como analista me pasa, debo decirlo. Yo veo que los datos pueden tener causas. De hecho, la semana pasada que me entrevistaron en un medio por el tema de la última encuesta de Inbamer Gallup, yo siempre pienso, y lo pienso también desde lo estratégico, que los hechos que ocurren cuando se toma una muestra impactan en ese sesgo que decía Elsa María, donde están las preferencias, las creencias y los procesos de decisión. Elsa María, eso lo que pasa durante las tomas de muestra impacta esa forma de opinar de los ciudadanos. Por el momento en el que estemos pasando, creo que definitivamente sí, porque el ser humano no es ajeno. Es más, dentro de la investigación que se hace, deberíamos siempre explorar los contextos de las personas, entender el contexto para poder saber qué tan sensible puede ser una respuesta, ¿sí? Ahora, que uno mejora eso
y que lo trata de disminuir mejorando y teniendo un muy buen diseño de muestreo, eso es clave, ¿sí? Porque un buen diseño de muestreo te dice cómo recoges la muestra y te ayuda a disminuir los sesgos propios de la investigación, pero que el contexto afecta indiscutiblemente. Yo creo que si hacemos una encuesta hoy y la hacemos dentro de 3, 4, 5 meses, el panorama puede ser muy diferente, ¿no? Y la opinión de la gente puede ser muy diferente. Y a propósito no quiero meter la pata ahí, Miguel, qué pena. Dale, adelante. Que hay mecanismos muy interesantes, porque una cosa es preguntarle a la gente en un X o Y momento de corte transversal qué piensa sobre cualquier tema, pero otra cosa es ver las tendencias, por ejemplo, de búsqueda en Google, que son constantes. Podemos ver una serie de tiempo que se construye a través de los mismos individuos, al menos del mismo conjunto de individuos, que podemos explicar mejor cómo reaccionan con X o Y variación de la realidad frente a esa decisión que estamos tomando. Y lo que necesitamos nosotros, al menos en políticas públicas y en temas de gobierno, es buscar herramientas mucho más rigurosas que permitan construir series de tiempo para interpretar mejor al individuo o al votante, porque a veces corremos un riesgo muy grande de aceptar hipótesis falsas cuando elegimos en un momento determinado del tiempo a un grupo o a un colectivo de individuos, olvidando que hay un contexto detrás que no podemos cuantificar, lo estamos comparando con un dato cuantificable. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vuelvo a lo mismo. Tomar esos datos como una realidad es caer en un dataísmo, en una fe data en el dato. Y la ciencia tampoco puede ser ciega a sus errores. Francesco, muchas veces, a propósito de lo que estamos conversando, la gente se deja llevar solamente como, yo lo llamo la comida rápida de las encuestas. ¿Quién va ganando y quién va perdiendo? Pero no analizamos la ficha técnica, no vamos a cuál es el humor social de la gente. Si es un sondeo, si no, sí. Sí, qué tipo de encuesta, cuál es la muestra, la cantidad de hombres, mujeres. Definitivamente. Había un político colombiano llamado Álvaro Gómez Hurtado que decía que las encuestas eran como la morcilla, muy buenas, pero era mejor no saber cómo se preparaba. Es verdad, definitivamente. Si yo hago una encuesta aquí en mi casa, creo que todos votarían por mí, pues, ¿no? Sí, claro. Todos votarían por mí, tendría el 100% de votación, espero. Quizás mi hija menor, que es un poquito rebelde, no votaría por mí o estuviera pensándolo. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, definitivamente las encuestas se pueden manejar a decisión del candidato, pero me parece una torpeza que tú le pagues a una empresa para que ellos mismos te mientan y que te respondan lo que tú quieres escuchar. Yo creo que una encuesta seria tiene que ser totalmente objetiva, tiene que tener la muestra adecuada para que dé un resultado, pues. Y te digo, en algunos casos personales en los cuales, pues, yo tengo sesgo porque definitivamente pertenezco a una afinidad política que no la puedo obviar. Yo tengo 30 años en ese partido. Yo, ¿qué es lo que hago? Sin ver los resultados, entrego los resultados y veo cómo van las cosas cuando ya quien me ha pedido el instrumento o la herramienta, pues los comenzamos a analizar. No me gusta porque definitivamente cuando tú ves que tu tendencia no está tan bien, tú quisieras ver cómo ayudas, pero vuelvo a insistir, es una torpeza de que tú mismo te engañes y que así mismo engañes a quien te está contratando para dar un dato que debe ser fidedigno. Elsa, yo quería preguntarle algo, usted que es una experta en marketing, ¿cuáles son las marcas que mejor lo están haciendo? No hablemos de nombres, sino frente a las actitudes de las marcas que mejor lo están haciendo durante la época del COVID. ¿Sabes qué he encontrado? Mira, he encontrado, y justamente eso lo analizamos en un live pasado que hice con una profesional de consumo masivo, una amiga, y aquellas marcas que se han revelado, que han mostrado o que se han transformado con el objetivo de ayudar en este momento a una nueva necesidad, a un nuevo momento, están ganando terreno. Mira, una cosa que me pareció súper linda y es ahora el tema del ejercicio, por ejemplo, siempre por lo general se veía como que pereza, no sé qué, pero hay un grupo en este momento en internet, en redes, que no hace ejercicio, está haciendo entrenamiento mental y espiritual. El resultado es sentirte mejor. Es una comunidad que mueve en conexión 18,000, 20,000 personas todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué te dicen? Aquí estamos cooperando, aquí nos estamos ayudando, aquí nos estamos apoyando, vamos, o sea, y creo que es las marcas que están transformando su comunicación, siendo más cercanas, respondiendo a una nueva necesidad, están ganando terreno. Por ejemplo, un snack.
¿Qué haría un snack? Pues yo te enseño a hacer postres con mi snack. Te hago todos los días en casa. Imagínate la preocupación de una mamá, de una señora o de alguien de la familia si tiene que hacer todos los días el almuerzo. Se le acaba la creatividad en 2 días. No, a todos se nos acaba la creatividad. Y las marcas, ¿quién me ayuda? Y marcas que se han encargado de decir, mira, yo te ayudo, haz esto. Y puede que en esa misma receta no esté nada de mis ingredientes, pero me estoy acercando, te estoy solucionando algo simple de la vida. Yo creo que en esa cotidianidad, las marcas que se están metiendo de manera sincera, con un propósito, creo que están ganando terreno en el corazón de las personas. Las marcas también de entrega de productos aquí subieron totalmente. O sea, cuando hubo los meses de temor de que no podíamos salir, pues algunos supermercados tomaron las decisiones de ellos mismos entregar y les fue muy bien. Y de hecho, algunos de esos supermercados, pues cosas que no los hacían, ese tipo de líneas que no las hacían, pues ya las están asumiendo como propias. Exactamente. Santiago, en contraste con esto, yo le he leído varios trinos. No hablemos de los nombres de las marcas, pero ¿cuáles son las marcas que hoy están haciéndolo muy mal y que los ciudadanos están pasando la factura? Bueno, no hablemos de las marcas, repito. No hablemos de las marcas, ¿no? Es que si yo les contara un caso, mejor dicho, pero sí. No, Miguel, lo que hablaba ahorita es que la transformación digital, de la que siempre se ha hablado, de la que se ha venido hablando, que es necesaria para las empresas, nos mostró que casi todos los servicios, las empresas de servicios financieros, de servicios de comunicaciones, no estaban lo suficientemente preparadas para crecer en su demanda. Por ejemplo, las telecomunicaciones, el ancho de banda no es lo suficientemente estable para ofrecer grandes paquetes de conexiones, para entender que aumentó la capacidad y ellos no estuvieron nunca preparados. Entonces, mientras una empresa te vendía 150 megas de internet, por la capacidad, por la alta demanda que hay, simplemente te puede entregar 5, te puede entregar 10, y no hay una responsabilidad que se transmita a las marcas, y la gente lo está sintiendo. La gente está sintiendo el internet lento, la gente está sintiendo las transacciones más lentas, la gente está sintiendo que las empresas que esperaban un buen servicio para estos tiempos, que era su momento de brillar, no lo están haciendo. Entonces, el servicio de telecomunicaciones en general, todas las empresas creo que perdieron, creo que nos demostraron que nos estaban vendiendo humo, porque cuando se demandó el servicio de internet en grandes cantidades no fueron capaces de responder. Y hoy en día, con la cuarta revolución industrial, que quizás sea un mito, como lo estemos planteando, no, lo que necesitamos es muy buena conectividad. Un país también se mide en desarrollo a medida que tenga más gente conectada a internet y con más ancho de banda. Y lo que nos están mostrando las empresas es que no están preparadas. También en el día sin IVA, que lo vivimos acá en Colombia, me parece paupérrimo el servicio tecnológico de muchas plataformas digitales. ¿Cómo es posible que una empresa X se inventó que había una fila virtual para poder comprar sus productos? Cuando Amazon, la gran Amazon, que les doy un dato, hoy Amazon vale más que todo el servicio aéreo del mundo. Hoy Amazon vale más que 119 empresas de software en Estados Unidos. ¿Cómo Amazon es capaz de vender la cantidad de bienes que hace al día y no una empresa puede atender 5.000, 6.000 clientes? ¿Qué nos demuestra eso? Que en transformación digital estamos supremamente mal y las empresas perdieron porque nos tenían que ofrecer un mejor servicio. Y como ganador, voy a meter la cuña, para impresionante lo que han hecho acá en Medellín cantantes de reggaetón de la ciudad, que la gente lo mira como algo malo, pero que fueron capaces de repartir más de 30.000 mercados a la misma gente de la ciudad. Que una sola persona como marca sea capaz de entregar más de 20.000 mercados es un símbolo muy importante, que la gente tampoco toma como en cuenta. Pero bueno, hago la cuña, muy mal internet. Bueno. Sí, y yo voy a hacer otra cuña. Bueno, antes de que Elsa nos cuente la cuña y nos cuente el caso sin decir si nos lo puede contar, sin contar de quién, o si nos lo puede contar, sino yo quiero decir que a mí las marcas Arturo Calle y Crepes and Waffles me han descrestado. Digamos que me parece interesante lo que tú dices de los reggaetoneros, pero la marca Arturo Calle y Crepes me parecen tenaces. Elsa, tiene la palabra. Y de hecho, uniéndome al sentimiento de Santiago, lo miro también por otro lado, y es que también ha quedado al descubierto la falta de atención y de sensibilidad con la gente y con lo que supuestamente hemos dicho todo el tiempo, somos buenos oferentes de servicio al cliente. Tú no has visto una compañía que diga que no lo es. O sea, la mayoría siempre se anunciaban como el cliente es lo más importante,
pero en esta pandemia han quedado al descubierto temas de que realmente te cuestionan si sí estamos preparados. Y les voy a contar un caso. Estaba buscando asesoría pues a una de las marcas de las que tengo una tarjeta de crédito y pues escribí por un chat y me dicen, gracias por contactarnos, estamos atendiendo 300 personas, cuando encontremos a alguien, la atendemos. O sea, yo decía, yo le tomé foto, yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que esta marca, está bien, soy un número, soy un dato, vengo de investigación, pero no me haga sentir tampoco importante. Sí, entonces, creo que también ha quedado descubierto que nos falta mucho, que somos muy buenos diciendo y muy pobres haciendo. Francesco, ¿qué agregar al respecto? Y también en plan te veo con unos gestos en los ojos. Bueno, aquí en nuestro país, los bancos, definitivamente los bancos, yo recuerdo que el primer mes de la pandemia, cuando apenas me daban ganas de salir de mi cuarto, te llamaban todos los días a recordarte que tienes que pagar la tarjeta. Cuando incluso por medios gubernamentales pues hubo la prohibición de que este tipo de cosas se hagan. Entonces, definitivamente es falso. O sea, las medidas que ellos nos dijeron, o las propagandas que ellos nos dijeron, que somos lo más importante para ellos, que ellos viven para nosotros en el momento de que lo necesitamos, fue totalmente falso. No fue para nada cierto. No, y meto la pata y principalmente en una cuarentena que ha disparado el tema de salud mental. En Medellín, por ejemplo, durante la cuarentena aumentaron los suicidios en más del 25%. Entonces, no voy a dar una causalidad, pero si vos en medio de una cuarentena, frente a la incertidumbre que plantea, te llega un mensaje del banco cobrándote tu cuota, te llega y te demanda con suficientes responsabilidades frente a un panorama de incertidumbre, eso también contribuye a deteriorar el bienestar mental de las personas. Claro, las marcas tenían que ser mucho más sutiles y no lo fueron. Y creo que hoy todavía, después de este proceso de reflexión, las marcas no están entendiendo que también hay que garantizarle bienestar a la persona. Había otras formas de comunicar. Voy a dar una frase que creo que nos va a quitar el trabajo a todos, y es que, hombre, si las marcas están buscando en temas digitales crecer demasiado, que es lo que pasó, por ejemplo, con el servicio bancario que tú cuentas, pero ni siquiera son capaces de atender en lo mínimo con una muy alta calidad al cliente. Entonces, ¿para qué quieren crecer si no van a ser capaces de atenderlo a la altura? Entonces, ¿para qué invierten en marketing? ¿Para qué invierten en llenar de banners todo internet? Si no son capaces de prestar un servicio fundamental y elemental y simple. Yo creo que el mejor marketing es atender a la persona, atiéndala bien y punto. Ya, y la persona va a volver. Pero nos estamos sobredimensionando en el tema de marketing digital, abusando de los datos, abusando de las grandes cifras, pero no vamos a puntual. Exacto. Entonces es una reflexión muy importante que creo que vale la pena como resaltar. Ahora, también hay que ver algo, yo siempre lo digo, nadie en el mundo estuvo preparado para la pandemia. Entonces, a veces decían, no, pero que no hicimos tal cosa, que la culpa es de ellos. Señores, hay que ponernos la mano en el corazón. Yo creo que ningún país del mundo, y de hecho, ningún país del mundo estuvo a la orden. Lamentablemente, en el caso nuestro, Guayaquil, pues fuimos la primera ciudad que golpeó el COVID y nos dio duro, pero tomamos decisiones y fuimos poco a poco saliendo del tema. Pero hay que ser también reales en esas cosas. O sea, por mucho que el 2020 fue desastroso desde el inicio, nunca íbamos a pensar que esto nos iba a caer encima. Sí. Yo doy clases de historia y yo le digo a mis alumnos, bueno, señores, ustedes de aquí a 20 años serán parte de la historia, porque este año, el 2020, yo creo que para todos nos va a quedar totalmente grabado. Y no por bueno, ya basta. Sí, ya todos queremos que llegue diciembre, enero, febrero. Sí. Sí. Y yo creo que vamos a cantar estar en el 21. Yo creo que vamos a cantar villancicos vía Zoom. Sí, Dios mío. Sí. Bueno, Elsa, para concluir, conclusión importante, una recomendación para las marcas. Yo insisto mucho en dos palabras, compasión y solidaridad. ¿Qué le recomendarías tú a las marcas en estas épocas de COVID y post-COVID? Porque nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esto un tiempo larguito. Sabes que yo creo que lo más importante es que realmente
y lo que tú decías, ¿no? La solidaridad, aquella capacidad para ser empáticos y reconocer, si queremos generar valor y construir y cosechar consumidores hoy, que sean nuestros consumidores mañana, tienes que construir una relación sincera, genuina, y eso se basa en entender lo que necesitas y estar ahí para eso. Yo creo que es un tema de cooperación, pero es un tema de entendimiento, un tema de sensibilidad con lo que la gente necesita y por lo que está pasando hoy. Lo que ustedes decían, como es que con problemas fuertes de salud mental, de estrés, de una cantidad de problemas de violencia en los hogares, yo llamo a cobrarte cuando inclusive el gobierno me ha dado posibilidades de que no lo haga, ¿sí? Yo creo que hay un tema de empatía que es importante, creo que hacerlo con propósito, y vuelvo al tema de la sensibilidad, es lo que va a lograr que muchas marcas empiecen a cosecharse desde ahora y sean las reinas el día de mañana, porque creo que esta situación no se le va a olvidar a nadie, creo yo. Francesco, una conclusión, sobre todo en temas de gobierno y frente a este terreno de la política. Bueno, definitivamente el gobierno debe estar más centrado en su gente, ¿verdad? No solamente por el tema de COVID, y en ese sentido, pues la parte que estamos tratando ahora de las investigaciones son muy necesarias, pero ahora más que nunca debemos ser ellos, o sea, debemos convertirnos en uno más de ellos, no porque estamos en tiempo eleccionario, tú sabes que en el 21, en el primer trimestre vamos a tener elecciones, pero definitivamente las cosas variaron. O sea, el COVID cambió el panorama de todos. Yo creo que de lo malo hay que sacar lo bueno y de lo que o sea, esperemos que como seres humanos mejoremos. Si es que no somos mejores personas luego de lo que estamos pasando, pues yo creo que ya lo siguiente que nos toca es que definitivamente de arriba o del sol nos venga un rayo y nos destruya. O sea, ya qué más podemos esperar. O sea, qué más mensajes nos ¿Qué pueden más queremos dar entonces? Sí, exactamente, para que la gente se dé cuenta de que nos estamos desorientando hacia cosas que son intrascendentes y que debemos volver a lo simple, debemos volver a lo sencillo que es la familia. Santiago, una conclusión también para complementar estas conclusiones tan valiosas con las que ya estamos cerrando el espacio. Una fundamental. O sea, yo antes de la pandemia iba a mandar a hacer una camisa que decía que esta reunión pudo haber sido un email. Entonces, esperaría que las personas después de la pandemia entiendan que hay herramientas digitales que son para simplificarnos la vida. Muchos planificadores de tasks para las empresas, correos muy puntuales, reuniones muy puntuales para volver a lo básico, para que el tiempo libre que nos queda, para que el tiempo que nos ahorra la tecnología lo podamos usar en compartir con la familia. Porque lo que pasa es que en la cuarentena todo el mundo está pegado a una pantalla. Entonces la gente tiene la familia más cercana físicamente, pues la tiene mucho más lejos, digamos metafísicamente hablando la tiene mucho más lejos, las almas están más distantes, porque la mamá está concentrada en el trabajo, el niño está clavado a través de una pantalla aprendiendo, supuestamente aprendiendo, intentando aprender, porque los colegios tampoco estaban preparados y nos distanciamos mucho más. Yo creo que es también una reflexión de aprender a usar mejor la tecnología, para que nos otorgue un beneficio, no para que nos vuelva esclavos de una pantalla, porque si antes el promedio de una persona frente a una pantalla era de 12 horas, no quiero calcular ahora en cuánto estará. Entonces son tiempos productivos y la reflexión ojalá fuera que, hombre, seamos mucho más moderados con las reuniones, mucho más moderados con nuestros jóvenes, con nuestros niños que están pegados a una pantalla inoficiosamente. No creo que nos estemos acercando como deberíamos. Así es, más cercanía, más abrazos, ojalá pronto podernos encontrar. Elsa María, muchas gracias por su participación y esperamos volverla a tener porque aquí he tomado nota y he aprendido un montón de usted. No, yo encantada de estar con Santiago, con Francesco, contigo, aprendiendo muchísimo también de ustedes. Bueno, yo feliz de estar acá. A todos los que se han conectado a esta hora, mil gracias. Invitarlos a que nos sigan también en las redes sociales. Ahí me encuentro en el LinkedIn como Elsa María González o por Instagram, elsamaria.gg. Y bueno, creo que es un rato muy importante. Compartí mucho, me divertí mucho. Y recuerden que la solución está en nuestras manos. Nadie más va a poder hacer lo que cada uno de nosotros no haga. Muchísimas gracias. Gracias, Francesco. Que estés muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por este espacio, por habernos acompañado en la noche de hoy. Con Francesco, con Santiago, con Elsa María. Hemos estado conversando acerca de diferentes temas de interés. Gracias a ustedes y nos vemos nuevamente en 8 días acá
en Diálogos con Marca Poder.